Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios de Nicaragua presenta Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Informaciones oficiales del Ejecutivo, Pastoral y Liderazgo Nacional de las Asambleas de Dios de Nicaragua, marcando huellas en el nuevo milenio. Así marchan las Asambleas de Dios, ensanchando el reino de Dios en Nicaragua. Bienvenido al programa Así Marchan las Asambleas de Dios. Un placer estar con ustedes de nuevo. Y yo quiero invitarles para que me acompañen en un momento de oración al Señor. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos de nuevo. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia en la tierra. Gracias por el cuidado, la protección que tienes a favor de tus hijos. Gracias por los pastores, los evangelistas, los maestros, los hombres y mujeres que tienen un compromiso con tu reino en la tierra. Guárdalos, protégelos del mal, Señor, para que el mal no los dañe. Y permite, Señor, que la motivación, la inspiración para seguir haciendo tu obra en la tierra se mantenga firme, Señor. Gracias por los presbíteros. Gracias, Señor, por la Junta Nacional. Gracias, eterno Dios, por su fidelidad. Amén. Desde el despertar me acompañarás, tú guardas mis sueños. No puedo entender cuánto amor me das, tu plenitud en mí yo siento. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú calmas. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú donde yo voy, tú conmigo vas, tu amor me persigue. Yo te seguiré hasta el final, por siempre soy tuyo. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú calmas. La oscuridad tú la tormenta tú calmas. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú calmas. Llenas mi alma. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú calmas. Llenas mi alma. La tormenta tú calmas, llenas mi alma. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú calmas, llenas mi alma. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú calmas, llenas mi alma. La oscuridad tú alumbras, la tormenta tú tormenta tú
Queremos darle bienvenida al doctor Abel Meléndez Márquez. Bienvenido, siervo. Un placer. Igualmente, mi hermano Roberto, Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, debo iniciar diciendo que lo conozco a él desde que era un niño. Eso no significa que sea tan viejo yo. Sí, ¿verdad? hace poco, hace poco. Fuimos miembros de la misma iglesia. Tuve la oportunidad de ser su profesor de escuela dominical y tuvimos vínculo con su mamá, con el resto de sus hermanos. Y primos. Así que en todo este recorrido también del servicio en el reino, siempre hemos estado relacionados, sirviendo, a veces perteneciendo a la misma región y a veces laborando en instituciones donde de forma común compartimos responsabilidades. Igual con su esposa fuimos vecinos, así que nos unen lazos de toda la vida. Bienvenido, siervo. Gracias. Me siento muy honrado de estar acá en esta nueva audición de Así Marchan las Asambleas de Dios. El brazo informativo de nuestra misión y también que es visto por cientos de personas a nivel mundial a través de los canales que ha dispuesto. Gracias, mi hermano, y esperamos ser de bendición para toda nuestra audiencia. Recién hemos tenido una celebración que en Nicaragua tiene mucha fuerza, la celebración del Día de la Biblia y la celebración de un aniversario más de la traducción de la Biblia al castellano. Una fecha, más bien una celebración y la otra, pegan porque justo en el contexto de la fecha de la traducción de la Biblia es que los evangélicos solicitamos al Parlamento nicaragüense que se declarara el último domingo de septiembre como el Día Nacional de la Biblia, y en efecto en su momento el Parlamento lo aprobó y eso está vigente en Nicaragua. Usted estuvo en una celebración, yo estuve en 2 celebraciones. Prediqué en Chichigalpa, le enviamos un saludo a los hermanos de Chichigalpa, y usted estuvo en El Rosario. El Rosario Murra. Murra. ¿Eso está de Jalapa o de Jícaro? Del Jícaro todavía 60 kilómetros más adentro, montaña. ¿Eso lo aproxima a la frontera o no? No, más bien, Nicaragua. Más bien lo acerca a la reserva Bozaguas por el lado de Nueva Segovia, frontera con el departamento de Jinotega. No, creo que conozco el Rosario, creo. Yo me recorrí todo Nicaragua en motocicleta y era mucho más fácil que andar en carro. Y bueno, y yo vi en otros momentos, yendo a predicar a San Pedro del Norte, a Río Blanco, a Matiguás, cómo la gente se moviliza. Sí. Ese domingo en todos lados. Exactamente. Es decir, caravanas de vehículos con globos, con mantas, y la gente desfilando por las calles. Es decir, esa es una fiesta nacional. Aún antes de que en Nicaragua hubiese un Día Nacional de la Biblia, en la práctica había un Día Nacional de la Biblia. Sí. A mí me tocó predicar carretera Ciuna, Tadasna, de Tadaznita, un camino de camiones lecheros, 2 horas todavía montaña adentro. Allí nos esperaba una mula, todavía otras 2 horas en mula, montaña adentro. Dije, aquí a quién le voy a predicar, será los Congos. Pero ¿cuál fue mi susto? Que en ese lugar, en el predio que las iglesias habían buscado, venía una caravana, calculo 2,000 personas. Cuidado, y me estoy quedando corto. Con un audio, planta eléctrica, la gente, algunos día anterior, otros de madrugada, para estar a las 9 de la mañana desfilando. 2,000 personas más o menos. O sea, que en todos lados eso es una celebración. Es una gran fiesta.
una fiesta completa, sí. Y sí, he predicado también en cabeceras departamentales como Masaya, Chinandega, Matagalpa, Huigalpa. Igual, pues, es una celebración enormísima. Y en realidad nosotros nos alegramos, nos gusta la idea y nos unimos a todo eso como parte de nosotros a esas celebraciones. Pero surge una pregunta. En realidad, ¿cuál debería ser el tributo, el reconocimiento, la honra más grande que nosotros podríamos darle a la Biblia? En realidad uno no puede hablar de la Biblia, Pastor Abel, sin hablar lo que implicó tener estos 66 libros en un solo libro. Ahora es fácil, pues uno da un dinero y le damos una Biblia. Pero este libro, a diferencia de cualquier otro libro, porque eso no ocurre con que yo sepa, de ningún otro libro se puede hablar de esa manera. Tanto tiempo, tantos autores, y que haya armonía en los 66 libros. Pero el punto es en realidad, lo que nosotros hacemos es lo que deberíamos de hacer con la Biblia. Fíjese que yo siempre que predico hago esta pregunta. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Y me levantan la mano los que estén. Yo he predicado en lugares donde hay 3,000, 4,000 personas, 2,000. Y he predicado en Huihuilí, La Patriota, allí en ese lugar de Tadasna, en Ciuna. He predicado ahora en el Rosario, en varios lugares he predicado. Y siempre la totalidad de los presentes me dicen, amén. En Matiguá también me tocó, en Río Blanco. Y levantan la mano. Le digo, detengan la mano levantada ahí todos los que aman la palabra de Dios. Miren, y parece que ellos creen que uno va a tomar video o foto. Pero entonces, síganla manteniendo en alto todos aquellos que se la han leído completa este año. Hermano, creo que ni el 10% de los que tenían la mano levantada se quedan con la mano levantada. Y lo peor, siempre hay un lugar aparte donde se sientan los pastores, ni la mitad de los pastores. Siempre es eso, un fenómeno regular o total. Entonces, le hacemos fiesta al día de la traducción porque Dios puso su palabra en nuestro idioma. ¿Pero para qué? Si Dios no quiere que le hagamos fiesta al día de la Biblia. Dios ha orado con dolor de muchos siervos que fueron instrumentos de Él para poner su palabra en nuestras manos. Desde los escritores, profetas y apóstoles, hasta los que preservaron los rollos y murieron en catacumbas guardándolos, pasando por los traductores, los editores. Algunos de ellos murieron distribuyéndola. Aquí en Nicaragua, corporatroles, sí, fueron asesinados por querer poner la Biblia. Y ahora nosotros que la tenemos, decir que la amamos y no la leemos. Recuerdo un pastor que muy molesto, porque él fue uno de los que tuvo que bajar la mano, me dijo, es que no es necesario leerla para amarla. Entonces le dije yo, ¿qué cosa es esto? No es un libro. Y todo libro se demuestra que lo querés si lo lees. Y al final uno tiene una opinión del libro, valió la pena el libro. Exacto. Fomenta el contenido del libro. Ya lo leíste una vez, volverlo a leer otra vez porque te gusta, lo querés, lo amás. Es como casarse con una mujer a la que amás, pero tenés una vitrina guardada con llave. Eso es la demostración de que amás a la mujer, tenerle... Sí, es que la amo tanto que la tengo en una vitrinita. Para que no se ensucie. Para que no te vea ahí, la quiero mucho. No, le dije yo, un libro se demuestra cuando yo abro un libro y miro que el dueño lo ha coloreado, le ha hecho comentarios. Entonces este hombre quiere ese libro. ¿Cuántas veces lo has leído? 3 veces, sí. Si lo has leído 3 veces, al menos es que vos estás enamorado de este libro. Pero lo amás y no lo lees. Entonces, ¿qué es lo que predicas? Y lo que me preocupa es que una vez estaba escuchando yo el programa de el
evangelista mercenario. Yo sé que esto se está transmitiendo, no tengo ningún problema en hacerlo, porque sé que fue evangélico, pero ahora es un evangelista predicador católico. Me voy a abstener del nombre, pues, pero que la iglesia quiera pensar que dijo en un programa radial, yo lo iba escuchando. Los evangélicos no tienen madre. Yo paro las antenas. No tienen madre porque rechazan a María, nuestra madre. Los evangélicos, segundo, dice, los evangélicos no tienen historia. ¿Por qué? Porque se separaron de la Santa Madre Iglesia. Lo único que los evangélicos tienen, dice, ¿qué es? Entonces yo me pongo a ver qué es lo que va a decir él. Lo único que los evangélicos tienen es la Biblia, nada más, dice. Entonces yo iba en el bus y dije, gloria a Dios, dije en voz alta. Semejante ignorancia del verdad. Gloria a Dios, si tenemos la Biblia que necesitamos. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, ¿verdad? Pero según él era la charbasca que teníamos. Y lo que me preocupa al oír ese predicador es que todo el mundo asume que nosotros tenemos la Biblia. Incluyendo a este mercenario. Es correcto. Todos nosotros hemos sido conocidos como el pueblo del libro. Pero ese pueblo del libro no lee el libro, no está leyendo, no está estudiando el libro. Y cuando la palabra del Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no solo se refiere al memorizar pasajes bíblicos, textos bíblicos, se refiere a el proceso que debe de tener la Biblia en nuestra vida. Ok, rapidito. La Biblia hay que leerla. El que no lee la Biblia está de viaje, aunque tenga 10 años de ser cristiano, evangélico, y no lee la Biblia, no es nada. No es nada. Pero si viene el diablo y nos quiere quitar nuestra salvación, nosotros le respondemos al diablo sosteniendo la palabra de Dios. Con solo leerla es como tenerla con este dedo nada más. O sea, que se nos cae rapidito. Por eso mucha gente tiene un evangelio tan débil. Porque la Biblia, es cierto que hay que leerla, pero que eso no basta. La Biblia hay que estudiarla. Entonces ahora sí yo puedo sostener la Biblia. Pues ya, y ahora sí. Pero ¿quiere arrebatármela a usted? Arrebátemela. Yo le puedo presentar resistencia, pero al final también me gana. Porque la Biblia no solo hay que leerla ni estudiarla, la Biblia hay que analizarla. Ya le va dando más fuerza a la vigencia de la Biblia en nuestra vida. Ok. Pero si nosotros no solo la analizamos y la predicamos, ok, entonces ahí está, pues. ¿Qué costumbre tenemos? Señalar el mensaje de la Biblia para los demás y no para mí. ¿Por qué? Porque la leo, la estudio, la analizo y la predico. ¿Pero a quién? Solo a los demás. Entonces, para que la Biblia sea fuerte, la Biblia hay que vivirla. Y ya con la Biblia así, intente quitármela. Misión imposible. Misión imposible. ¿Por qué? Porque de eso quiere Dios, de la actitud del pueblo evangélico para con su palabra. Que nosotros la leamos, la estudiemos, la analicemos, la prediquemos, pero lo principal es que la vivamos. Y por eso en Josué capítulo 1 dice, nunca se apartará este libro de la ley. De ti este libro de la ley. De ti nunca se apartará. De día y de noche meditarás en él. La repetirás. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no solo leía así la Biblia, sino que la leía en voz alta. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón, aunque pudieran leer visualmente, ellos la tenían que decir. Y en términos de aprendizaje, el decirlo en voz alta tiene un efecto de fijación del conocimiento. De fijación del conocimiento, porque está usando el sentido visual para leerlo. Eso va al cerebro.
pero también estás usando tu aparato fonador para repetirlo, entonces es una doble lectura. El oído también. Lo escucha el oído, la voz, entonces ya es una tercera fuente a través de la cual va el mensaje al cerebro. Entonces hay una fijación mayor, ¿verdad? Por eso es que Dios dice, y la fe viene por el oír, ¿verdad? Porque Él está ordenando que la palabra sea leída de esa manera. Pero ¿y si no la estamos leyendo? Y si usted recuerda, pastor, cuando el Señor fue tentado por Satanás, yo siempre me pongo a pensar en eso. Eso no fue por casualidad. Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía poder, es decir, lo que él hubiera dicho en ese momento se convierte en palabra de Dios. Sí. Y ahí estaría escrito como palabra de Dios. Es correcto. Sin embargo, él no inventó otra palabra, él no dijo otra palabra, no creó otra palabra, sino que fue la palabra escrita. Ya. Y envía a Satanás, le refuta a Satanás y lo envía a la palabra de Dios, ya la palabra revelada por el Señor, siendo él una autoridad tan grande de parte de Dios que lo que él hubiera dicho hubiera sido también palabra de Dios, pero no inventa nuevas, sino que defiende su postura usando ya la palabra revelada. Lo que ya se había dicho. Hace unos años, pastor, siendo presidente de la Alianza Evangélica, hicimos una alianza con un ministerio internacional conocido como Amanecer. Veníamos hablando de estos hermanos, pero este aspecto no se lo mencioné. Ellos venían para hacer un estudio socio-religioso y escogieron 2 puntos de Nicaragua. Voy a omitirlo por el efecto que produjo eso. Y encontraron que en una de las ciudades del departamento de Managua se encontraron con un porcentaje de gente que se había apartado del Evangelio y que se definían evangélicos, pero estaban apartados del Evangelio. Exacto. Igual pasó en la otra ciudad, una ciudad histórica de presencia evangélica. Igual un alto porcentaje de gente que se había apartado del Evangelio. Y entonces el estudio no fue más allá, pero sí reveló que un alto porcentaje de la población, si toda esa gente hubiera permanecido fiel a Dios, a esa altura hubiéramos tenido, creo, como el 80% de la población rendida a Cristo Jesús. Y yo diría que más, porque el efecto multiplicador siempre se da. A más cristianos, mayor impacto de la comunidad. Entonces, igual visitando la ciudad donde pastoreo y haciendo contacto con la gente, yo fui evangélico, y yo tengo, Pastor Abel, la sospecha casi cierta que la razón por qué mucha gente no echa raíces en la fe es porque la palabra del Señor es el gran ausente en la vida. Exactamente, la palabra del Señor que nutre el alma es una de las ausencias en la vida de estos cristianos, porque no la leen, solo se contentan con el pedazo de la Biblia que se lee para el mensaje, y en algunas iglesias la lectura bíblica antes del mensaje, eso es lo único. Entonces, si hablamos en términos de alimentación, tenemos una vida espiritual anémica, porque nos falta el contenido nutricional que tiene en nuestra alma la palabra de Dios. Y estoy seguro que la razón por la que grupos neopentecostales, grupos de gente que surgen a diario, fuera de inclusive, salen del seno de la iglesia evangélica, pero se convierten en herejías, que proclaman a determinada persona como el Mesías, y ahí siempre tienen gente. Y aunque no leen el término Mesías, en la práctica lo ven como si fuese. Lo hacen, sí, tienen actitudes mesiánicas.
el individuo que manda poner a todos sus seguidores 666. Yo he visto al menos unas 10 personas con esa cuestión. ¿Y de dónde? Y una explicación toda fuera del mensaje bíblico. Pero tiene seguidores. ¿Por qué? Porque son gente que no leen, menos que analicen y estudien las Sagradas Escrituras. Menos. Entonces, si todo el pueblo cristiano lo hiciera, la cantidad de gente que anda fuera de los caminos del Señor fuera menor todavía, mucho menor. Lo que a mí me llama la atención es que de entre la gente que baja la mano, porque no se ha leído las Escrituras completas, en un año muchos de ellos son pastores. Y eso es terrible. Es decir, eso es algo que tenemos que procesarlo muy seriamente. Sí. Porque el punto es que de arranque uno tiene que modelar para los demás. Pero por otro lado, el efecto directo que produce en uno como creyente. Exactamente. Es decir, la ausencia de la palabra del Señor a uno lo deja vulnerado. Uno de nuestros superintendentes, usted fue uno de ellos, uno de los superintendentes dijo esta frase: el pastor debe de entrar a la palabra entendiendo que es un alma que necesita alimentarse. No cometa el error de entrar a la palabra solo para predicarla. Y eso me marcó. Yo era estudiante en el Instituto Bíblico, eso me marcó. Y tiene razón, dije yo. Pero ¿cuántos pastores se olvidan de eso? Va a correr para predicar a los demás. Okay, yo soy licenciado en español, usted lo sabe, sí, y nuestra audiencia también. Y de literatura hispanoamericana y literatura mundial yo sé mucho. Y he leído bastante. Me he leído El Quijote de la Mancha, pero la obra completa, no la edición de estudiante, sino la obra completa. Los 2 Quijotes que están en un solo, me lo he leído 5 veces. Por razón de que es una hora necesaria de consulta y de exposición cuando se estudia la literatura hispanoamericana. Necesariamente, pues. Es considerada la obra cumbre de la literatura española, porque siembra las bases del español como lo entendemos nosotros. Y Miguel de Cervantes es la persona tremenda. 5 veces, ¿por qué ya no la leí 6 veces? Porque ya no le hallé nada más que sacarle. Pues. Lo que le saqué a la primera, ya en la segunda le saqué más, en la tercera ya tenía más herramientas metodológicas, le saqué más, pero como que el asunto iba forzado cada vez que la leí y lo estudiaba. Ya una secta yo no lo leí, ya me aburrí. Ya lo que tenía que sacar ya lo saqué. Me pregunta cualquier cosa del Quijote, yo ya lo tengo. Pero cuando se habla de las Escrituras, una la puede leer y la puede estudiar 10 veces. Y sin necesidad de forzar, la misma Biblia le habla a uno. Puede ser 100 veces. 100 veces le habla a uno, le da mensaje. Y lo que usted en la lectura 36 no logró percibir, en la lectura 37 el Espíritu le ilumina. Como si fuera otro libro. Sí, hermano. Esa es la diferencia entre las obras de literatura ordinaria y la palabra de Dios. Y ese es el beneficio que nos privamos, sí, cuando no leemos. Cuando no la estudiamos. Yo admiro mucho a los hermanos, que conozco varios también, que no saben leer. No saben leer, pero saben las Escrituras y procuran vivirlas. Y uno de ellos me dijo que era su esposa la que medio sabía leer. Y después de su jornada de trabajo, en la tarde, mientras se toma el café, ella lee la porción. Y así dice, a los 30 años de casado, así me la he ido memorizando. Y yo oro y le pido a Dios que no se me olvide y no se me olvide. Y nos quedamos comentando. Otro es los nietos. Los nietos le leen las Escrituras a los viejos. O sea, si es que hay un doble efecto ahí, si ¿verdad? Tu alma tiene sed, uno busca la manera. Busca. Ahora las aplicaciones ya vienen con la Biblia dramatizada, la Biblia leída, en audio. Entonces, un montón de versiones de la Biblia. Exacto, la podés escuchar en la Reina Valera, la podés escuchar en la Nueva Traducción Viviente, porque ya vienen las aplicaciones para oírla. Y gratuita.
Y gratuita solo es buscar y descargar. El que no la esté haciendo se está privando, pero hermano, aquí quería llegar yo también. Hay otros lugares donde tener acceso a la Biblia no es tan solo de problemas de traducción, que eso ya es un trabajo bien grande, sino también de leyes que en esos países hay que prohíben la lectura o distribución de la Biblia. Sí, es un delito también. Es un delito. El que la tenga puede ser confiscada sus cosas, va a caer preso, sus hijos se los dan al Estado. Uy, son muchos los países. Y no estoy hablando de determinados, estoy hablando en muchos países. Y resulta que se la han ingeniado. Yo tuve la información, creo que usted también, de una operación para poner la Biblia en uno de esos países. Los detectaron, la Marina de Guerra de ese país, y no pudieron meter las que deseaban, pero las que pudieron entrar, tuvieron que hacer esto para que por lo menos un 10% de la población la pudiera leer. Y es que rompieron las Biblias para darle un libro, para al menos a uno, para que lo leyera y después lo intercambiaran. Hasta leerla toda. Y hay fotografías de gente que tenía Génesis, Éxodo, cualquiera de los Jeremías, besándolos y llorando porque por primera vez en su vida cristiana tenía en la mano al menos una porción de la palabra de Dios. Y nosotros que no tenemos ese impedimento, porque la tenemos en nuestro idioma, y no existen leyes en nuestros países que la prohíban, sí. Y no la leemos. Sí. Es un buen punto ese. Pero la amamos. Y decimos que la amamos. Decimos que la amamos. Qué tremendo, ¿verdad? Y pastor, yo creo que ese es un elemento muy importante. Los evangélicos pentecostales tenemos la tendencia a ser menos acuciosos, menos dedicados a la lectura de la palabra, pero tenemos una inquietud. En todos lados hay gente que no puede leer muy bien. Yo creo que una buena manera de superar esa deficiencia en la lectura es leyendo la palabra de Dios. Por ejemplo, hay hermanos que ya tienen, por la edad no pueden leer la Biblia en formato de letra pequeña. Ahora hay formato súper gigante. Sí. Es más, la Biblia que yo tengo para mis estudios es la súper gigante, porque tiene espacios donde yo puedo hacer anotaciones y todo. Sí, ahora hay facilidad. Y no tiene que forzar mucho la vista. Exacto, sí. Entonces, yo creo que hasta porque el punto, yo he escuchado hermanos leer, y cuando leen otra cosa, no lo que la Biblia dice. Yo he visto predicadores que los asignan para predicar y ni Biblia llevan y te dicen, permíteme darte una palabra. ¿De dónde, Dios? Si le busco, no tiene la Biblia. Y a otro lo vi con la Biblia en la mano, pero nunca la abrió para que el mensaje que iba a dar fuera de las Escrituras. Entonces, lo que son es animadores, personas que te tiran un discurso motivacional, pero palabra de un Dios. Religioso motivando a la gente. Exactamente. Pero en realidad lo que cambia vidas es la palabra del Señor. Eso lo tenemos comprobado con miles de seres humanos que por el solo hecho de leer la palabra del Señor sin asistirse con nada más, su vida fueron cambiadas. Así es. Entonces, el consejo para todos, inclusive para los pastores, es que utilicemos un plan de lectura responsable de la palabra de Dios, de estudio de la palabra. Un plan de estudio. Mire, varias Biblias de sociedades bíblicas traen un plan de lectura anual. Para mí, ese plan lo debe usar todo pastor. Y lo ignoramos, como que no. Exactamente. O sea, para mí, en mi entender, todo pastor debe leerse la Biblia por lo menos una vez al año. Todo líder y miembro de iglesia, por lo menos una vez cada 3 años. Y los 2 planes de lectura vienen en Biblias, que uno puede comprar y ahí va marcando el plan de lectura, ¿verdad?
Por si no la querés leer por lo menos una vez cada año como miembro de iglesia, ahí te va la porción y la lees completa cada 3 años. Pero el plan que yo uso viene en Biblias de Sociedades Bíblicas Unidas. Trae 3 porciones, la A, la B y la C, al día. Entonces, yo este año 2023 yo estoy estudiando las porciones C. Porque yo comencé en el 2021 con las porciones A. O sea, ya lo he hecho varias veces, ¿verdad? Pero una de ellas se me perdió, esa Biblia se me perdió, donde iba yo haciendo las anotaciones, se me perdió y tuve que volver a comprar. Entonces, en el 2021 la leí completa la lectura. O sea, me leo los 3 porciones diarias, pero escojo los A para estudiar este año. El año siguiente lo vuelvo a leer los 3 pasajes, pero escojo las porciones B para estudiar. Y después al año siguiente, otra vez vuelvo a leer los 3 pasajes diarios, pero estudio los C. Entonces, al final de 3 años, el pastor ha leído 3 veces la Biblia y la ha estudiado completa una vez en 3 años. ¿Cuánto tiempo calcula como para incentivar a los hermanos que nos están escuchando? Diario. Que podría invertir para leer 3 veces la Biblia en 3 años. En 3 años. Si es que la lectura es un calendario anual. Esto es lo que va a leer usted el 1 de enero, el 2 de enero, 3 porciones. Una de Génesis, la otra es de los libros poéticos y la última es del Nuevo Testamento. Así van porcionadas. Entonces se lee completo la Biblia en un año. Pero después de leerla diariamente, uno puede escoger uno de los 3 pasajes para estudiarlo. ¿Ya? Entonces yo le aplico el método inductivo, de estudio inductivo al pasaje que me toca estudiar este año exactamente. Entonces para no ir desordenado, entonces yo escojo la primera columna este año. Después el año siguiente la columna 2 y el año subsiguiente la columna 3. Entonces por eso le digo, al final de los 3 años has leído la Biblia 3 veces y la has estudiado completa una vez. ¿Invirtiendo cuánto tiempo diario? Depende de la capacidad lectora que tenga el pastor, si puede leer rápido, y también las herramientas que tenga para el análisis. Ya si tenés, por ejemplo, la capacidad de hacerle, que después de aplicarle el método de estudio inductivo de estos primeros 3 años, los otros 3 años que va a hacerlo le apliques el devocional. Sí, entonces depende de todo ese tipo de herramientas que tenga el siervo de Dios para hacerlo. Pero yo voy a otra frase que nos dijo otro superintendente. Hermano, leer la Biblia es el deber de todo cristiano. Es el deber de todo creyente. Porque esta es la palabra de Dios. Tenés que leerla. Pero hermano, a nosotros los pastores, Dios nos paga por hacerlo. Y esa es nuestra principal función. Es la herramienta número 1 del pastor. Es a lo que nos ha llamado Él a dedicarnos. No nos ha llamado a andar en reuniones con autoridades, en reuniones de comités de pastor. Eso lo tenemos que hacer, pero la prioridad es esta. Por esa razón, el tiempo que uno tenga que dedicarle, eso hay que hacerlo. Sin olvidarse que la lectura y el estudio de la Biblia hay que hacerlo en oración, en un ambiente de oración. Está bien orar, pero orar sin las escrituras es como comerse un gallo pinto sin café. ¿Ya? Entonces creo que el complemento el complemento para una nutrición espiritual tiene que tener la base en la escritura y luego en la lectura. Porque si no, lo que vas a escuchar es el mensaje nada más. Y si el pastor el mensaje del púlpito, y si el pastor también no tiene una vida de relación con las escrituras, predica lo que en determinado momento pues él comprende, él entiende. Y no ha sido uno el que dice cosas que no tienen sustento pues en las escrituras. Afortunadamente hay preocupación en la denominación Asambleas de Dios por preparar bien a los pastores. Pero siempre hay uno que otro que se dispara y dice cualquier cosa. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, yo escuché un pastor que cuando dice la Biblia,
que Moisés se excusó con Dios de que él era un hombre de pocas palabras, con difícil. Él aseguró que Moisés lo que estaba diciendo allí es que no sabía leer. A ver, dije yo. ¿Cómo va a decir de Moisés eso? Va a decir Moisés, un príncipe de Egipto, educado para ser primer ministro, no faraón, pues, porque el faraón ya tenía su sucesor, pero él siendo príncipe, hijo de la hija del faraón, él era el brazo derecho. Probablemente académicamente estaba por encima probablemente del faraón por ser el asesor de él. No en balde nos encontramos que Josué, su sirviente y alumno, tenía experiencia en artes militares. ¿Quién lo educó? Supo repartir la tierra. Usted sabe de topografía. Esa vaina no se aprende así nomás. Sí. Tuvo que haber tenido un maestro, Josué, para saber dirigir según los puntos cardinales de dónde a dónde iba a ir los territorios de cada tribu. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó las leyes al pueblo? Exactamente. ¿Cómo va a ser? Una persona que sepa eso no va a saber leer. Ya, pero el hermano dijo eso a la congregación y los hermanos, y después dice que yo siento que ahí Dios medio enderezó. Así es que si usted no sabe leer o sabe leer muy poco, anímese a predicar la palabra de Dios. Predíquesela, hermanos, lo que usted pueda predicar. Entonces, como que Dios de allí se valió de ese problema para enderezar un poco las cosas, pero no es cierto, pues. O sea, hay que estudiar las escrituras con mucha seriedad, porque tenemos que hacerlo como pastores, pero también como miembros, como almas. Si no, vamos a terminar escuchando a esa gente que también se creen con autoridad espiritual suficiente para sustituir las escrituras con sus ideas. Y eso es muy peligroso. Nuestra fortaleza está en la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Y debemos anhelarla. Y yo creo que cuando uno ve la escritura desde ese punto de vista, entre más la lee, más quiere leerla. Es que así pasa. Así pasa, hermano. Porque le digo yo, el Quijote, yo me he leído otras obras. Las églogas de Garcilaso, como las disfruté la primera vez, pero la segunda vez ya me entraron como que uno te traga ese medicamento que tenés que tomarlo. Así tuve que hacerlo. En cambio, las escrituras, hermano, esta palabra tiene el efecto de que realmente es el maná que necesita el alma. Por eso un escritor lo dijo de la Biblia, el libro siempre nuevo. El libro siempre nuevo. El libro que nunca se envejece. Gracias al Señor. Pastor. Es que fue bueno cuando Dios lo reveló. Fue bueno cuando lo tradujo el traductor. Y era tan actual en el tiempo en que lo reveló Dios como en el tiempo en que lo tradujeron. Ahora, 450 años después, sigue siendo bueno y sigue siendo actual. Qué lindo. Gracias, pastor. Bendiciones, hermano. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El año 2033 marca el segundo milenio de la ascensión de Jesucristo, así como el inicio de Pentecostés. Esta fecha es importante, ya que señala un llamado para la Iglesia global. Para el año 2033, se espera que la población de todo el mundo sobrepase los 8 billones de personas. Por lo cual, hay una gran necesidad de elevar la conciencia de la Iglesia, para cumplir con la gran comisión de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este llamado ha hecho que los líderes mundiales de las Asambleas de Dios sean movidos por el Espíritu Santo para formar una visión de alcance mundial llamada MM33. Esta visión tiene como propósito hacer discípulos llenos del Espíritu Santo que evangelicen, hagan misiones y planten iglesias, cumpliendo así con la gran comisión. Teniendo como objetivo que para el 2033, en la celebración del segundo milenio del inicio del Pentecostés e inicio de la era de la Iglesia, se puedan alcanzar a más de 100 millones de personas en el mundo, así como plantar 1 millón de iglesias.
Para poder alcanzar esta iniciativa global de las Asambleas de Dios, se ha propuesto trabajar en 6 pilares fundamentales, los cuales son: avivamiento, buscando reafirmar la santidad doctrinal y moral, vidas de oración y bautismos del Espíritu Santo en toda la Iglesia. Evangelismo, logrando que cada creyente de las Asambleas de Dios sea un evangelizador hasta que todo el mundo escuche el mensaje del Evangelio. Plantación de iglesias, motivados para ser plantadores de iglesias que representen dignamente a Jesús en cada comunidad. Discipulado, guiando objetivamente a los recién convertidos para que nuestras iglesias crezcan espiritualmente, manteniendo la sana doctrina. Nuevas generaciones, levantando así a la siguiente generación de ministros del Evangelio, quienes continúen con la visión de predicar el Evangelio. Misiones, logrando que el 100% de las iglesias de las Asambleas de Dios estén involucradas en las misiones, llevando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Únete a partir de hoy a la Visión MM33 y sé parte del movimiento que impactará vidas y transformará naciones. Queremos dar gracias al Señor por la actividad que se estará desarrollando esta próxima semana a partir del 9 hasta el 14 de octubre en Madrid, España. Esta es una actividad que tiene varios elementos, varios componentes. Es el Congreso Mundial de las Asambleas de Dios para el mundo hispano, que esta vez se ha escogido a España como el país sede de este gran evento, y quiero dar gracias al Señor. Creo que solamente a un congreso no he estado presente, he estado en casi todos. Esta dinámica de las Asambleas de Dios es relativamente nueva. La primera celebración la tuvimos en Seúl, Corea, y tuve la bendición de estar ahí con el pastor Ovidio Valladares. La siguiente celebración fue en San Pablo, Brasil, y así en distintos países del planeta se han estado desarrollando. Esta vez le corresponde a España ser el país anfitrión y damos gracias al Señor. Pero además, en paralelo, se van a estar desarrollando otras actividades desde el día 9. Así que saludamos a toda la delegación nicaragüense que está en Madrid y también, o estará en Madrid, y también a todos los participantes del mundo entero que van a darse cita para participar de esta gran celebración y los distintos aspectos que se van a estar abordando en esta gran celebración. Que Dios bendiga a la Asamblea de Dios a nivel del mundo entero, que Dios bendiga a la delegación nicaragüense presente en Madrid. Ha sido un placer el haber estado con ustedes. Soy su hermano, soy su amigo Roberto Rojas. Será hasta el próximo domingo en una transmisión similar. Bendiciones. Marcando huellas en el nuevo milenio. La Conferencia Evangélica Pentecostés de las Asambleas de Dios presentó Así marchan las Asambleas de Dios, marcando huellas en el nuevo milenio.